Este joven que estás viendo es Pablo Julián Lozano Pinto, y en septiembre de 2023 su nombre resonó en toda la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Aquel día atentó contra la vida de la persona que lo trajo al mundo. Te invitamos a ver hasta el final este complejo caso, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Lucía Pinto Negrón. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Lucía Juliana Pinto nació el 26 de febrero de 1976 en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el centro norte de Colombia. Lucía fue criada en un hogar donde los valores del esfuerzo y la solidaridad eran fundamentales, y que además tuvo una infancia llena de amor. El apoyo de su madre y de su padre se hizo sentir al servirle de guías constantes, enseñándole la importancia de ayudar a quienes la rodeaban. Y en esto Lucía no los defraudó, pues ya desde muy niña su espíritu bondadoso y su capacidad para conectar con los demás se hicieron evidentes. Sin embargo, a medida que crecía, fue también haciéndose evidente para ella las dificultades económicas que enfrentaba su familia. Porque si bien sus padres trabajaban incansablemente para mantener el hogar, los recursos eran limitados. Fue por esa razón que, ya desde muy joven, ella asumió responsabilidades ayudando con las tareas del hogar y buscando maneras de aliviar la carga familiar. Fue en esos años cuando descubrió su gusto por la cocina. Entre ollas y recetas sencillas, encontró un espacio donde podía expresarse y aportar algo valioso a los suyos. Aquella conexión con la cocina, que había nacido como parte de su rutina diaria, pronto se convirtió en un sueño. Y Lucía comenzó a imaginarse de grande dedicada a ese oficio que tanto la apasionaba. Mientras tanto, incluso cuando los tiempos no eran mejores, ella tenía la admirable habilidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Siempre con una sonrisa en su rostro, sus allegados sabían que si acaso algo la destacaba, era ese don de ver lo positivo en cada situación, iluminando con su optimismo a quienes la rodeaban. Este rasgo era especialmente significativo en su relación con su madre, con quien compartía un vínculo profundo y a quien consideraba su confidente. Ya en su temprana adultez, Lucía tuvo la suerte de encontrar trabajo en un restaurante y poner en práctica lo que mejor sabía hacer. Allí no solo logró aportar económicamente a su hogar, sino que también continuó perfeccionando sus habilidades culinarias, afianzando una pasión que ya formaba parte de su vida. Esa época fue también la del primer amor. Y aunque todo terminó pronto y no especialmente de la mejor manera, de esa relación en 1995 nació su primer hijo. Lucía tenía 19 años y el niño recibió el nombre de Pablo Julián Lozano Pinto. La llegada de Pablo transformó su vida por completo. Aunque el padre del niño no asumió la responsabilidad, Lucía no se dejó vencer por las circunstancias. Decidida a darle lo mejor a su pequeño, se volcó en la crianza con la misma determinación que había mostrado en otros aspectos de su vida. Pablo era su mayor motivación,
la que la impulsaba a levantarse a diario para lograr construir un futuro mejor para ambos. Así, mientras su madre luchaba por sostener el hogar trabajando largas horas en un restaurante del centro, durante esos primeros años de la vida del niño, fue su abuela quien se ocupó de criarlo y brindarle un entorno seguro y afectuoso. Por supuesto, al principio no fue tarea sencilla, y la abuela debía esforzarse para que la criatura no pensara en la ausencia de su madre. Luego, cuando Lucía regresaba a casa, el solo acto de abrazar a su hijo disipaba el cansancio y las preocupaciones del día. Durante esos momentos juntos, ella se esforzaba por estar presente y conectada con él, ya fuese preguntándole sobre su día, sus amigos, sus juegos. Cada detalle lo escuchaba con atención, maravillada por la velocidad con la que crecía, y aunque no decía nada, también con algo de culpa por perderse buena parte de su infancia. Pero a su madre no podía mentirle ni engañarla. Incluso sin necesidad de ponerlo en palabras, ella sabía perfectamente la lucha que enfrentaba su hija en el afán por mantenerlos a ambos. Fue en ese contexto que, cierto día, el tranquilo y pequeño mundo de Pablo dio un giro inesperado. Todo ocurrió cuando su madre le presentó a su novio. Aquel hombre, cuya identidad no ha trascendido, trabajaba como camionero, y desde un primer momento fue claro con Lucía sobre sus nobles intenciones para con ella y su pequeño. De tal modo, tras un corto noviazgo, la pareja quiso apostar por un futuro juntos y construir su propio hogar. Muy pronto encontraron un acogedor apartamento en el tercer y último piso de un pequeño edificio enclavado en el corazón del barrio La Concordia. Allí, entre paredes recién pintadas y sueños compartidos, Lucía y su pareja se prepararon para dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Una dicha que se materializó con el nacimiento de su primera hija. Acostumbrado a ser el centro de atención de su madre y de su abuela, al enojo inicial que sintió ante aquella figura paterna desconocida, a Pablo se le sumó también el disgusto por la llegada de su hermanita. Y si bien su mamá no tenía preferencia por ninguno, como era de esperarse, la bebé demandaba demasiada energía y tiempo, lo que hizo que Pablo se sintiera por completo desplazado. Este sentimiento se intensificó en 2011 con el nacimiento de una segunda hermana, justo cuando él tenía 16 años. En esta etapa de su vida, los celos y la inseguridad comenzaron a arraigarse en él, alimentando un creciente resentimiento hacia su madre. Por esa época, Lucía estaba a gusto con su vida y en suma se sentía plena. En contraste, Pablo comenzó a sentirse cada vez más confundido y desorientado. De pronto se veía enfrentado a preguntas sobre su identidad, inquietudes propias de la adolescencia que lo abrumaban y lo hacían cuestionarse a sí mismo. Aunque no se atrevía a compartir sus pensamientos con su madre, en su interior luchaba con dudas sobre su propia orientación sexual, un tema tabú en su entorno y que por ende le producía culpa y vergüenza. Este cúmulo de emociones, sumado a la creciente tensión que sentía hacia su familia, lo hacía sentir lleno de incertidumbres y cada vez más perdido y solo. Además, su propia incapacidad para expresar sus sentimientos lo fue sumiendo en un estado de angustia y confusión, lo que a su vez fue el caldo de cultivo para un creciente resentimiento hacia sí mismo y hacia el mundo que lo rodeaba. Hasta que el jovencito encontró refugio en un grupo de jóvenes del barrio, y de la mano de uno de ellos descubrió el cannabis. Lo que empezó como una simple curiosidad e incluso una forma de pertenecer, pronto se convirtió en la única vía de escape para superar, al menos momentáneamente, su angustia y lidiar con la confusión que lo atormentaba. De la misma manera, se le hizo costumbre estar en la calle con sus amigos, y en ese contexto fue adentrándose más en el consumo de estupefacientes, hasta que finalmente abandonó los estudios. Como resultado, las noches de Lucía se transformaron en una tortura,
siempre pendiente de dónde estaba su hijo y, en el peor de los casos, angustiada cuando no regresaba a dormir, algo que además cada vez se hizo más normal. Para colmo, cuando ella intentaba hablar con él al respecto, Pablo se mostraba a la defensiva y respondía con palabras hirientes. Así no fue de extrañar que la relación entre ambos comenzara a deteriorarse. Una serie de eventos dio lugar a que, ya en sus tempranos 20, Pablo fuese dependiente de sustancias cada vez más fuertes. Mientras tanto, con el corazón oprimido, su madre veía cómo su hijo se consumía. Pues para ella resultaba demasiado evidente el deterioro de su cuerpo y espíritu a causa de la adicción. Debido a la conducta cada vez más violenta hacia todos en la casa, el ambiente en el hogar se volvió insoportable. Pero fue en particular Lucía quien más lo sufrió, pues a esa altura ya se había transformado en el blanco predilecto de Pablo para descargar sus frustraciones. De hecho, con frecuencia la culpaba de todas sus desgracias, incluida su propia orientación sexual. Sin embargo, cualquier intento de su madre por hacerlo entrar en razón y recuperar el rumbo, ya fuese retomando sus estudios o buscando un empleo, solo causaba mayor irritación en él, de modo que las conversaciones escalaban con demasiada velocidad a discusiones violentas. Incluso llegó un punto en el que Pablo pasó de los insultos a la agresión física, y en un par de ocasiones hasta la amenazó con quitarle la vida. Ni bien supo de la crítica situación que se vivía en el hogar, la madre de Lucía trató de mediar entre ambos y sobre todo hacer reflexionar a su nieto. No obstante, su esfuerzo resultó completamente inútil. Consumido por la ira, el muchacho no dudó en atacarla también a ella, tanto verbal como físicamente. Tras este doloroso episodio y con el alma destrozada, la abuela prefirió poner distancia y no volver. El mismo patrón se replicó con la segunda hija de Lucía, quien procuró mediar con su hermano para recuperar algo de la calma en la casa. Pero ella también fracasó, y como consecuencia de la persistente hostilidad de su hermano, ya exhausta, le dijo a su mamá que no veía la hora de poder irse de casa. Pese a estos episodios, Lucía se negaba a perder la esperanza. Como madre, seguía intentando ayudar a su hijo, buscando la forma de sacarlo de esa oscuridad. Para colmo de males, eran ella y su hija menor quienes se llevaban la peor parte, pues debido a su trabajo, el esposo solía ausentarse con frecuencia del hogar. Y por supuesto, Pablo sabía sacar ventaja de ello de la peor manera. Los vecinos del edificio, habituados a las constantes disputas y a escuchar los lamentos de la mujer, no comprendían por qué no hacía la respectiva denuncia ante las autoridades, y les dolía porque la mayoría estaba al tanto del sacrificio de Lucía por darle lo mejor a los suyos. Pero ese era un paso que ella definitivamente no estaba dispuesta a dar. Lo que sí hizo, en cambio, fue buscar ayuda profesional para su hijo. En un principio, Pablo se negó a la idea, pero finalmente accedió y fue derivado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, a los pocos meses sufrió una recaída y abandonó el programa. Aunque regresó a casa, su vida no dejó de ser errática y alternaba noches que pasaba con su familia o en casas de amigos. Esta situación afectó profundamente a Lucía, quien perdió el enfoque en su trabajo. Incapaz de concentrarse debido a su preocupación constante por el bienestar de Pablo, perdía empleos con frecuencia y se veía obligada a buscar nuevos puestos cada cierto tiempo. Comprendiendo que el entorno de Pablo, los lugares que frecuentaba y, en suma, sus hábitos, dificultaban seriamente su posible recuperación, Lucía se dedicó a investigar sobre centros de rehabilitación fuera de la ciudad. Además, buscó opciones con programas integrales que abordaran tanto la adicción como sus causas. Por sobre todo, quería un lugar que ofreciera apoyo psicológico y que promoviera la recuperación física y emocional de su hijo. Fue así que dio con un centro en Medellín cuyas instalaciones de primer nivel y personal dedicado parecían cumplir sus expectativas.
A mediados de 2022, Lucía le propuso a Pablo internarse en ese lugar. A sabiendas de que no sería sencillo convencerlo, con su infinita paciencia trató de plantearle su perspectiva de cómo una ciudad distinta, lejos de las malas influencias de siempre y con un ambiente propicio para la rehabilitación, le permitiría por fin rehacer su vida. Incluso la amorosa madre quiso hacerle entender que una vez recuperada su autoestima, sería mucho más sencillo hallar un propósito y con ello las ganas de vivir a plenitud. Y el esfuerzo de Lucía pareció rendir sus frutos, pues Pablo accedió. En ese preciso instante, ella sintió un alivio indescriptible. Luego se recordó a sí misma que el camino por delante sería largo y difícil. Tras acompañarlo en el viaje, se despidió de él llena de esperanza, convencida de que lo dejaba en buenas manos. Después, durante el camino de regreso a Bucaramanga, Lucía experimentó una paz que ya le parecía olvidada. Sabía que había tomado la decisión correcta y que estaba haciendo todo lo posible por ayudar a su amado hijo. Con la tensión y el conflicto disminuidos tras la partida de Pablo, una inusual calma se instaló en su hogar, y ella se enfocó en encontrar un trabajo estable que le ayudara a recuperar su economía y dedicar más tiempo a su hija menor. Mientras tanto, mantenía contacto regular con él, llamándolo por teléfono para saber cómo progresaba en su rehabilitación, y siempre que podía, lo visitaba los fines de semana. Estos encuentros le permitían ver de primera mano los avances de Pablo y brindarle su apoyo. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa y angustia cuando en uno de esos viajes descubrió que él había abandonado el centro de rehabilitación? Según le informaron en la institución, había ocurrido semanas atrás. Lucía no podía creer que nadie le avisara. Tras una búsqueda desesperada, finalmente encontró a Pablo viviendo con un hombre a quien le presentó como su pareja. Al instante, la madre intuyó que este joven también estaba involucrado con el consumo de sustancias, lo cual le provocó un vuelco en el corazón. Los peores miedos de la mujer no tardaron en confirmarse. Pablo comenzó a tener problemas con las sustancias y algunas disputas con su pareja, un hombre también marcado por la violencia. Fue su propio hijo quien le confesó estos detalles, y ante la angustia, Lucía comenzó a viajar con tanta frecuencia a Medellín que finalmente perdió su trabajo. A finales de 2022, Pablo sufrió una recaída emocional tan devastadora que intentó quitarse la vida. Al enterarse, Lucía salió de inmediato a Medellín. Para entonces ella era apenas una sombra de lo que había sido. Aún así, una fuerza casi sobrenatural la movía a ir en su auxilio, convencida de que ahora más que nunca necesitaba encontrar la forma de sacarlo de ese entorno nocivo. Su plan era convencerlo de que regresara a casa, donde podría brindarle el cuidado que tanto necesitaba. Sin embargo, el escenario con que se topó la destrozó. Pablo no se negó rotundamente, sino que la sola sugerencia desató la furia de su pareja, quien no dudó en amenazarla. Pero era tal la desesperación de la mujer que ni siquiera aquello pudo disuadirla de seguir visitando a su hijo. Y fue así como la espiral de violencia volvió a envolverlos. Y Pablo terminó agrediéndola físicamente, aunque ahora apoyado por quien era su pareja. Cabe aclarar que por ese entonces, aquel vínculo sentimental no pasaba por el mejor momento. De hecho, su pareja también había arremetido en su contra, hasta que, más pronto que tarde, los maltratos físicos se volvieron el pan de cada día. Sumado a esto, comenzaron a tener dificultades con los dueños del apartamento en el que vivían, y poco después les exigieron que desocuparan el inmueble. Agobiado por todos estos problemas y alentado por su madre, Pablo dio por terminada la relación con aquel hombre y regresó a Bucaramanga a principios de abril de 2023. Allí, por supuesto, ella lo recibió con los brazos abiertos.
Pero el regreso, lejos de traerle la tan anhelada tranquilidad, solo significó para ella revivir sus peores pesadillas, porque muy pronto su hijo retomó sus antiguos hábitos, yendo y viniendo de casa. Algunas noches, por lo que Lucía pudo saber, Pablo se quedaba a dormir en habitaciones alquiladas. Salvo ese detalle, nunca logró averiguar direcciones y mucho menos los nombres de sus acompañantes. Porque a la par, las pocas veces que su hijo y ella se veían, la agresividad de éste volvía a aflorar, y como antes la descargaba en su contra. La certeza de semejante cruz a cuestas no disminuía la impotencia que experimentaba ante la evidente debacle de Pablo. Aún así, haciendo sus mejores esfuerzos por recuperar el control de su vida, con cierta regularidad, Lucía conseguía uno que otro empleo ocasional, al menos para mantenerse a flote. Después de todo, no era solo cuestión de dinero, sino de ocupar su cabeza un poco para espantar la pesadilla. Hasta que en agosto de 2023, por fin halló un empleo estable en un restaurante. Cuando le avisaron que se había quedado, sintió que la vida por fin le daba un respiro. Además, el turno que debía cubrir era el de la tarde, lo que le dejaba buena parte del día para ocuparse de su hija menor y llevarla al colegio, así como para atender las tareas del hogar. Y a veces, si la suerte y su hijo así lo querían, lidiar con la presencia problemática de éste. La sufrida mujer no tenía manera alguna de imaginar que en cuestión de semanas, su buena fortuna se convertiría en desgracia. La mañana del 21 de septiembre empezó para Lucía como cualquier otra, salvo que tras cumplir con su rutina, alrededor de las 10, Pablo apareció en casa sin avisar, como ya era su costumbre. Salvo que esta vez, su madre ya no tuvo más paciencia ante su evidente estado alterado de conciencia. A los reproches de ella, él respondió con insultos y en cosa de segundos ya estaban envueltos en una nueva fuerte discusión. Apenas unos segundos más tarde, los desgarradores gritos de Lucía rompieron la tranquilidad del edificio. De hecho, tan aterradores fueron que una de las vecinas tuvo el presentimiento de que esta vez las cosas habían llegado demasiado lejos en aquel turbulento hogar. Fue por ello que, sin dudarlo, la mujer se comunicó con la policía. Como la comisaría quedaba muy cerca, los agentes llegaron al edificio en un abrir y cerrar de ojos, lo que hizo suponer a la vecina que lograrían salvar a Lucía. Fue ella quien les abrió la puerta principal. Y ni bien entraron, ante los nervios de la señora, subieron corriendo las escaleras. Al llegar al tercer piso y tocar la puerta del apartamento, fue el propio Pablo quien les abrió. Los oficiales no tuvieron siquiera oportunidad de preguntar qué había pasado, pues él enseguida les dijo que había herido a su madre. Ellos lo apartaron y al entrar a la vivienda notaron signos de lucha por todas partes. Pero el verdadero horror estaba unos pasos más allá, en la habitación principal. Ahí, en el piso, yacía tendida sin vida Lucía, cuyo cuerpo presentaba innumerables heridas. Luego, en la mesa del comedor, los agentes descubrieron un arma blanca, presumiblemente la que habría sido usada para cometer el atroz crimen. La noticia de la tragedia corrió como pólvora por el vecindario, y muchos de quienes conocieron a la mujer se acercaron al edificio, presos de la incredulidad. Incluso, aunque siempre presintieron que algún día las cosas llegarían demasiado lejos en aquel conflictivo hogar. Mientras tanto, Pablo quedó detenido como principal sospechoso. A su vez, las autoridades aseguraron la escena y el cuerpo de Lucía fue trasladado a la morgue para la respectiva autopsia. A su salida, los vecinos se agolparon y entre lágrimas y expresiones de desconcierto, ofrecieron sus testimonios a los agentes de la policía. Muy poco después, Pablo confesó el crimen y luego fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cuando posteriormente el comandante de la policía compareció ante los medios de comunicación,
Informó sobre la naturaleza de los hechos y el vínculo que unía a Lucía y a Pablo. Según explicó el funcionario, el hijo habría actuado en un arrebato irracional, muy probablemente a causa del consumo de sustancias psicoactivas. Policía Metropolitana de Bucaramanga se permite informar a la comunidad que lamentablemente en el sector del barrio La Concordia, exactamente en la calle 51 con 20, se registra un matricidio. El hijo asesina con más de 30 heridas de arma blanca a su madre, producto de la irracionalidad y muy probablemente por causa del consumo de sustancias psicoactivas. A través de sus redes sociales, el entonces alcalde de Bucaramanga expresó su tristeza y consternación por el crimen, que además dejó huérfana de madre a una menor de edad. Por último, puso a disposición de los familiares todo el apoyo y el acompañamiento institucional por parte de la alcaldía. Una vez hecho el informe forense, se dejó constancia de que Lucía sufrió en total 32 heridas de arma blanca. Al día siguiente, viernes 22 de septiembre, Pablo fue trasladado a los tribunales para su primera audiencia formal. En esa oportunidad, de acuerdo con la evidencia recabada y corroborada por la Fiscalía, y que incluía los testimonios de los vecinos, la juez a cargo del caso reconstruyó la secuencia de los hechos. Del relato se destacó que la muerte de Lucía se produjo apenas segundos antes de que los agentes de la policía llegaran a la escena. Tras hacer hincapié en los antecedentes violentos de Pablo, especialmente en contra de su madre, la juez remarcó que la brutalidad del crimen demostraba un ensañamiento y una crueldad extremos, lo que a su juicio evidenciaba un odio profundo hacia ella, a pesar de que durante años intentó ayudarlo. En cuanto a la condición mental del hombre, los expertos que lo evaluaron enfatizaron que a pesar de su historial de adicciones, era consciente de sus acciones al momento de los hechos. Como resultado, Pablo fue imputado por el delito de feminicidio agravado. Antes de dar por finalizada la audiencia, la juez se dirigió a él y le preguntó si aceptaba la responsabilidad que se le atribuía. Pero Pablo prefirió guardar silencio. Luego, a la espera de la celebración del juicio, fue enviado a prisión preventiva. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de entre 21 y 41 años de prisión. El 20 de febrero de 2024, a 5 meses desde el terrible crimen, Pablo fue juzgado en única audiencia, celebrada a través de videoconferencia. La misma estuvo presidida por un juez de conocimiento y él compareció desde su lugar de reclusión. Para la Fiscalía, quedaba claro que la adicción del hombre había sido la raíz de sus innumerables conflictos, no solo con su madre, sino con los demás miembros de su familia. Al respecto, se subrayó cómo el amor de Lucía persistió incluso en las peores circunstancias. Tras la presentación de la abrumadora evidencia en su contra, Pablo finalmente aceptó su responsabilidad en el delito. Así las cosas, el juez procedió a anunciar la condena. Pablo Julián Lozano Pinto fue sentenciado a 40 años y 2 meses de prisión. Después fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, ubicada en el municipio de Girón, en el departamento de Santander. De ahí en más, un manto de silencio cubrió a la familia, ahora unida en el dolor por la trágica pérdida de Lucía y el sombrío destino de Pablo. En medio de la desolación, el esposo y ahora viudo, junto a sus hijas y los demás familiares, solo pudieron expresar un anhelo: que bajo ninguna circunstancia Pablo pudiese evadir las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, en el vecindario resonaba una pregunta que de cualquier modo no se atrevieron a hacerle a los deudos en voz alta: si, aunque justa, la condena traería algo de paz a una familia destrozada para siempre. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas?
¿Crees que se hizo justicia del todo en este complejo y trágico caso? ¿O por el contrario, consideras que el sistema de salud mental pudo haber evitado que se consumara la tragedia? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós! Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado.